las personas jóvenes tienen menos apoyo al sistema político en general en Centroamérica y también expresan menos apoyo a la democracia y también están significativamente menos satisfechos con la democracia. Ahora, esto lo encontramos particularmente en los casos de Costa Rica, de Nicaragua y también de El Salvador. Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Víctor Hugo Acuña y como de costumbre me acompaña mi colega Héctor Lindo. Empezamos este episodio sobre el lugar de las juventudes en la historia centroamericana, con las palabras de nuestra colega Ilka Treminio Sánchez, directora de la sede en Costa Rica de Flaxo y profesora e investigadora en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Ella se refiere a las actitudes políticas de las personas jóvenes en el presente. Puede sorprender lo que dice Ilka Treminio, pero se trata de un fenómeno internacional, ya que el ascenso reciente de la ultraderecha en Europa, Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos ha contado con el respaldo electoral de la población joven. Pongamos en perspectiva la situación actual, recordando la presencia de la juventud en la vida política de nuestros países a través de la historia. Como se verá, la actuación política de las personas jóvenes ha sido cambiante y siempre ha respondido al espíritu de los tiempos. Este es Honduras en su máxima expresión, tierra de valor, amor, pasión, fulgor y corrupción. Patria bella, 5 estrellas, te debo pedir perdón por tantos hijos bastardos que a tu pueblo dan traición. De un pueblo que siempre ha estado oprimido, tanto que sus hijos se van a Estados Unidos. Empecemos con el siglo XIX. Nuestra colega hondureña, Daniela Navarrete, nos habla sobre la gente joven en este siglo. Se trata de una juventud a la que se le atribuye la misión de hacer realidad el progreso. Mi nombre es Daniela Navarrete, soy historiadora de Honduras. He ejercido la docencia universitaria por varios años en distintas universidades, soy investigadora y he tenido la oportunidad de publicar mis investigaciones sobre Tegucigalpa, su urbanismo, su historia, por lo que me considero ante todo una historiadora de lo urbano. La mayor transformación que advino en Centroamérica fue su construcción independiente después del dominio español hace 200 años. Entonces, las universidades eran el epicentro de la educación de jóvenes centroamericanos que tomaron contacto con las ideas de la Ilustración, el combustible esencial de las ideologías liberales. Es en la Universidad San Carlos de Borromeo, en Guatemala, que enseñaba el jesuita costarricense Francisco Liendo y Goicoechea a los jóvenes de las élites centroamericanas, entre ellos el sabio hondureño José Cecilio del Valle. Décadas después lo hizo el abogado guatemalteco José Milla y Vidaurre, mentor de otros 2 jóvenes hondureños decisivos, Marco Aurelio Soto y Ramón Ross. El primero fue presidente de Honduras a los 30 años y el segundo fue su primer ministro a los 28. Ambos fueron las figuras más importantes del liberalismo hondureño del último cuarto del siglo XIX. Tienes razón, Daniela. En el siglo XIX hubo muchos hombres jóvenes que se integraron en el personal de las clases dirigentes. Esos jóvenes eran visibles en el pequeño mundo universitario de la región. Promovían las ideas liberales, es decir, la libertad política, la libertad económica y la integración de Centroamérica a la economía global. Pero eran un puñado y la juventud como sujeto colectivo aún no existía. Nos habla además sobre el papel de las universidades como espacios de sociabilidad, donde la gente joven ha imaginado proyectos y se ha organizado para hacerlos realidad. Hay que recordar, por ejemplo, que el salvadoreño Gerardo Barrios tenía solamente 25 años cuando llegó a la presidencia del Congreso Federal de 1838.
Por supuesto que sería anacrónico hablar de movimientos de juventud en el siglo XIX, pero es indudable el aspecto generacional de la política en ese siglo. En la debacle de rap salvadoreño, unos aportan y otros se creen dueños. Hay un debate juzgándome el empeño. Política no se mezcla con los sueños. Pasemos ahora a hablar sobre la primera mitad del siglo XX, cuando aparece la juventud participando en los debates sociales y políticos de la época. Estos grupos de jóvenes serán más visibles y protagónicos en las luchas contra las dictaduras y por la democratización en la década de 1940. David Díaz, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, ha analizado en forma profunda los conflictos políticos y sociales de las décadas de 1930 y 1940 y el papel que en ellos jugaron las personas jóvenes. En la década del 30, que es una década difícil para Costa Rica y para el mundo en general debido a la depresión que se está viviendo. Allí surge la primera revista que yo conozco, que se llama Revista Juventud, que es una revista mensual ilustrada, publicada, esto sí es particular, por la Federación de Estudiantes Católicos, y publica varios números desde el 38 hasta 1943, cuando claramente es sustituida por otro tipo de publicación que era más política, que era la que desarrolló el Centro para los Estudios de los Problemas Nacionales. Pero entonces los jóvenes en los 30s en Costa Rica apuntan a la idea de personas en un rango de edad que puede estar entre los 15 y los 25 años y que son estudiantes, que no están casados, obviamente, y que todavía dependen en términos económicos de sus padres. Es decir, es una juventud muy específica, urbana, probablemente de clase media, clase alta, y en ese sentido también la participación política va a depender de esas características. Es muy interesante porque el enemigo de esa juventud está bien identificado desde los 30s. Es lo que ellos llaman el viejismo político. Y el viejismo político están apuntando hacia la generación liberal. Reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el Estado. El gran involucramiento de la gente joven en la política que vemos en Costa Rica en la década de 1940 también se encuentra en El Salvador, particularmente durante el periodo de la caída del dictador Maximiliano Hernández Martínez y los años subsiguientes. Así nos lo dice Gerardo Monterrosa, docente en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, lo que se debe considerar es que los jóvenes irrumpieron en los años 40 en la oposición contra Martínez, pero hay un antecedente que quiero resaltar y es que los jóvenes estuvieron presentes a lo largo de los años 30 apoyando a Martínez, reclamando por la injerencia del gobierno estadounidense ante el no reconocimiento del régimen, y poco a poco también fueron desencantándose de Martínez y de su régimen. En específico, yo creo que el punto de ruptura con respecto a los jóvenes y en específico a los jóvenes que estudiaban en la Universidad de El Salvador fue la reelección de 1939, que se fraguó, por supuesto, desde el 38. ¿Y qué inspiraba a esos jóvenes? Esa ideología de la democracia que fue promovida por el gobierno de Estados Unidos en su lucha contra los totalitarismos, contra el nacionalsocialismo, contra el fascismo. Todos los jóvenes, pienso, que ya vienen descontentos por la reelección del 38, pues toman mayor fuerza. Y toman mayor fuerza en los denominados círculos de vecinos, que fueron promovidos por la embajada estadounidense en San Salvador. Así que, pero posteriormente, ya cuando Martínez se marcha y se intenta propiciar unas elecciones libres, participativas, entonces ahí los jóvenes universitarios, sobre todo, tienen muchísima influencia y son los que saltan luego cuando viene el golpe de Estado de octubre del 44 y son los que toman las armas para intentar derrocar al coronel Osmin Aguirre.
Una invasión en Guatemala o el Kitz en Berlín, las poblas en Santiago, una comuna en Medellín. Da igual El Salvador, Honduras, Palestina o Gambia. Cambian personajes pero la historia no cambia. El rico es cada vez más rico y el pobre más pobre. Y Pachamama asesinada por plata y por cobre. Hombres y mujeres dan la vida por centavos, pero luego vienen y nos dicen que ya no hay esclavos. Capitalismo, fascismo, clasismo, racismo, sexismo, en el fondo son lo mismo. Promueven el control con fanatismo y consumismo. Por eso lo mío lo declaro hip hop anarquismo. Y en estado de resistencia, porque más que expresión busco evolución de conciencia, hasta alcanzar la resiliencia y hacer de esta ciencia cultura por consecuencia. Da igual las palabras porque el rap es nuestro idioma. Decimos la verdad mientras el Papa miente en Roma. Yo solo rapeo sobre lo que veo. Pasemos a la segunda mitad del siglo XX. Durante la década de 1960, la gente joven irrumpió en el primer plano de la actividad política, apoyando causas antisistema. En la imaginación popular, los años 60 del siglo XX constituyen la década de la juventud. Las expresiones culturales y los movimientos sociales de la época son objeto de leyenda. El movimiento hippie, la música de los Beatles, la liberación sexual y el feminismo se identifican con una efervescencia juvenil que se observó en toda Centroamérica, como señala David Díaz. La etiqueta de joven hay que historizarla en este sentido, porque tal y como la imaginamos después de mayo 68 es una etiqueta muy particular. Son los jóvenes que Pierre Bourdieu decía que dependían de la existencia de un sistema educativo universitario y de campus universitarios, y también de la posibilidad de ser jóvenes en el sentido etario, es decir, que no tuvieran que trabajar desde que pasaban de la niñez a la juventud. En el caso de Costa Rica es algo similar, posible que ese tipo de juventud contracultural apareciera hasta los 60s y principios de los 70s. Para el caso de Honduras, Daniela Navarrete también destaca los cambios sociales detrás de un nuevo tenor en la participación política de la juventud. Creo que desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial han sido las grandes décadas de la juventud. Los abuelos venían generalmente del medio rural, ¿verdad? Con un nivel educativo con mucho optimismo, tal vez en el nivel primario o secundario, y ellos van a mandar a sus hijos a la universidad. Va a ser la primera generación de graduados universitarios que van a conocer muchas personas en el país entre esas décadas, 60, 70. Las mujeres también tienen más presencia en la universidad en esas décadas por las primeras ingenieras, las primeras abogadas, y eso va a tener un crecimiento también paralelo, por ejemplo, con el mismo fortalecimiento del Estado. A finales del siglo XX hubo en Centroamérica grandes cambios políticos en los que la militancia de gente joven fue crucial en movimientos de izquierda que querían desmantelar dictaduras y transformar sistemas económicos para mejorar la vida de las mayorías. En El Salvador, mucha gente joven en el campo y la ciudad tomó parte en los movimientos que desembocaron en el conflicto armado de la década de los 80. Ellas y ellos se oponían al régimen militar y querían construir un El Salvador más justo y democrático. Estaban inspirados por los movimientos tradicionales de izquierda y además por la teología de la liberación, que hablaba de la preferencia de Jesucristo por los pobres. Jóvenes delegados de la palabra en el campo y estudiantes universitarios en las ciudades fueron parte esencial de los movimientos de finales del siglo XX, que buscaban democracia y justicia social. La caída de la dictadura de los Somoza en Nicaragua fue consecuencia de un movimiento popular masivo. Sus principales protagonistas fueron las personas jóvenes, con las mujeres en un papel muy destacado. La juventud se sumó con ilusión a la Cruzada Nacional de Alfabetización, pero luego fue obligada a hacer el servicio militar patriótico durante la Guerra Civil promovida por el gobierno estadounidense de Ronald Reagan, en la que murieron miles de jóvenes de uno y otro bando. Al mismo tiempo que Centroamérica está convulsa con los últimos coletazos de la Guerra Fría, la gente joven comienza a prestar atención a causas que ahora ocupan un sitio prominente en los debates nacionales.
En los años 90 esa participación, esa actividad juvenil se mantuvo, solo que esta vez ya de una manera más permitida. Ya no era criminalizada la oposición política y también se introduce una apertura a una serie de temáticas totalmente inexistentes hasta ese momento. Aparecen asociaciones feministas, aparecen asociaciones indigenistas, aparecen promotores de derechos humanos a las comunidades LGBT y ambientalistas también. Las aletas de los tiburones van para China. Jairo murió entre arena y tortugas marinas. Pago seguro y no tengo medicinas. Quiero resucitar a Parmenio Medina. Creo que puedo hacerlo por medio de mis rimas y evitar que los niños fumen crack en la esquina o que se prostituyan buscando una propina. Estas consideraciones históricas dan contexto a las estadísticas que compartía Ilka Treminio al comienzo de este episodio. Cada generación ha reaccionado a su entorno. Y hay razón para creer que el presente desencanto con las instituciones democráticas no es permanente, aunque no sepamos cuánto habrá de durar. Volvamos a lo que nos dice Ilka. Cuando nosotros estudiamos el comportamiento juvenil, hay varios efectos. Dos que son muy importantes a tener en cuenta es el efecto generacional y, en segundo lugar, el efecto de la época. En el efecto generacional es cómo las personas se socializan en sus periodos de formación. Entonces, las personas jóvenes en Centroamérica, todavía digamos las que están antes de los 35 años, que crecen en la década de los 80, pues son producto precisamente de la finalización de los conflictos armados en Centroamérica. Son personas que se socializan en una era donde empiezan los acuerdos de paz y que se empieza a hacer una transición al proceso democrático. Entonces, la mayoría no han vivido directamente los periodos de guerra, ¿verdad? Esto pertenece a un capítulo de sus padres o a una historia de sus padres. Y esto es importante en el entorno de esta generación porque además crece en un periodo de Guerra Fría, pero también crece en un periodo donde empiezan, digamos, a consolidarse patrones de consumo, y esto en Centroamérica también es muy fuerte. La generación que crece en los 90s y en los 2000 no tiene las mismas características en el acceso al consumo que tenían antes de la década de los 80, aunque también, digamos, crecen en procesos de violencia, como por ejemplo la presencia de pandillas, maras y otro tipo de violencias sociales. Pero estas empiezan a relacionarse más con el efecto de época que con el efecto de generación. El efecto de época tiene que ver directamente con cómo el contexto social y político moldea las preferencias de las personas o de las sociedades. En el caso de los jóvenes, precisamente la erosión de la democracia, la polarización ideológica que explotan muchos líderes políticos en Centroamérica, el crecimiento de la violencia producto de las pandillas y el crimen organizado, el ingreso tan fuerte del narcotráfico en los gobiernos centroamericanos y también las migraciones se pueden caracterizar como efectos de época, ¿verdad? Y esto es elemental, digamos, en las transformaciones de las demandas sociales de estas personas. Así está la calle, te quiero trucha. Es la 18 contra la salvatrucha. Narcotraficantes contra policías. Son las noticias de estos días. Vivo te quiero, la calle está caliente. Vos sabés que sobrevive el más pudiente. El mundo social y político de la juventud es diverso y cambiante. Ya vimos que su aparición como actor social y político ocurrió a inicios del siglo XX. Además, no todas las personas jóvenes participan en actividades sociales y políticas. Pueden inclinarse tanto por posiciones conservadoras como por posiciones radicales. Antes fueron posiciones de izquierda, pero ahora son de derecha. Dina Krauskopf es una eminente psicóloga y una profunda conocedora de las juventudes latinoamericanas, a quienes viene estudiando desde hace varias décadas. Ella nos brinda algunas claves para comprender su situación en el presente. Los jóvenes de ayer, en general, en América Latina, eran jóvenes con apellido. ¿Qué quiero decir? Jóvenes obreros, jóvenes estudiantes, jóvenes agricultores. O sea, lo joven se completaba con un adjetivo de pertenencia. Jóvenes indígenas, ¿verdad? Y es más bien ahora, desde mediados del siglo XX, ¿verdad? Empieza como a hablarse de los jóvenes en sí. Y los jóvenes en sí, como te decía, por un lado se habla de ellos, pero por otro lado, en términos de reconocimiento, en términos de espacios de convivencia, en realidad son bastante inexistentes como tales, en primer lugar. O se generaliza
y se dice el joven, ¿verdad? Cuando sabemos que son esos conglomerados de los cuales hablé recién, siguen existiendo, o sea, los jóvenes siguen siendo heterogéneos, tanto económicamente como culturalmente, y por otro lado, siguen siendo no reconocidos como tales, a pesar de que ya se habla de ellos como tales, pero no son reconocidos en las políticas. Jóvenes diversos y jóvenes que no son reconocidos por el sistema político y además desconfían de las personas adultas. Sigamos escuchando a Dina. Mira, yo creo que las personas jóvenes tienen una desconfianza importante de las personas adultas, porque son personas que no están interpretando la realidad que visualizan las personas jóvenes, ni se están interesando en saber cómo la visualizan. Este mundo en continua y acelerada transformación que experimentan las nuevas generaciones es un buen punto de partida para discutir dónde se encuentran en este momento a finales de 2022. Los jóvenes, las personas jóvenes, efectivamente, en esta época absorben con más flexibilidad las posibilidades de los cambios, y la incertidumbre producto de la aceleración de los cambios tampoco les produce la angustia que le puede producir a las personas mayores que están en una ruta muy predeterminada, sino que la posibilidad de transformar, la posibilidad de cambiar es un estímulo. Una de las áreas de cambio más notorias se encuentra en los medios de comunicación. Un fenómeno muy nuevo que tiene enorme impacto en la juventud es el de las redes sociales, a través de las cuales obtiene información que se distribuye de manera totalmente indiscriminada, sin mecanismos para separar la información buena de la mala. El millennial no se mueve si no es sin su celular, y su contacto con el mundo exterior es a partir del dispositivo. Uno de los peligros de este extraordinario acceso a la información es que no va acompañado de una educación que permita evaluar su veracidad. Por otro lado, como señaló la premiada cineasta guatemalteca Anaís Taracena, las nuevas plataformas ofrecen importantes vehículos de expresión política a minorías culturales activas en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra los autoritarismos. Yo soy Anaís Taracena y soy cineasta documental. Usan mucho las redes sociales. Yo siento que hay gente muy activa en redes sociales para denunciar, hacen posts, hacen reels, a través de ahí muestran su trabajo fotográfico, su trabajo investigativo, denuncian, se pasan información, o sea, hay formas muy creativas. Hay gente también que está mezclando mucho pues el audiovisual, pues es todo un boom, y yo siento que sí, que hay una generación que está usando mucho las redes. Que dentro de la juventud sí hay preocupaciones, digamos, por la falta de oportunidades. Yo siento pues que muchos jóvenes, ¿verdad?, lo que quieren es pues seguir estudiando, quieren tener becas, y el país no ofrece eso, no lo está ofreciendo. O sea, no está ofreciendo educación, no está ofreciendo cultura, no está ofreciendo nada. Y eso se ve también por la cantidad, y se puede ver por la cantidad de jóvenes que migran. Es que son cantidades, es por la falta de oportunidades que hay, sobre todo, digamos, en las zonas más rurales o en ciertos cascos urbanos, digamos, de departamentos. Realmente hay muy, muy pocas oportunidades. Llegó la hora terminal y los corruptos de siempre se robaron el dinero. Y de paso aprobaron nuevo código penal que absuelve pedófilos y encubre mandraqueros. Esto es en la Honduras de acá, donde un acá no me asusta nada, donde madrugas a buscar empleo con Peter Pan, porque los contratos que hay son allá en nunca jamás. La voz de un pueblo que siempre ha estado oprimido, tanto que sus hijos se van a Estados Unidos, otros se van a España abandonando su nido. Recuerdos, amigos y varios seres. Creo que deberíamos de comentar sobre la música hip hop que hemos escogido para este episodio. Tener razón, no fue una selección inocente. No podemos ignorar que además de las redes sociales, el hip hop es una de las formas de expresión más importantes de la gente joven de nuestro tiempo. Afortunadamente tenemos en este episodio al también premiado documentalista Federico Peixoto, quien nos explica el papel de la cultura hip hop en Centroamérica. Federico Peixoto, productor audiovisual, DJ y creador del sello Producciones del Gafeto. También hice el documental Tlacuilos, que es la historia del movimiento de graffiti en Centroamérica.
Al hip hop se le llama la cultura hip hop porque el hip hop es un movimiento artístico, cultural que incluye varias disciplinas como es el MCing, que se conoce como el rap y los raperos, incluye el breakdancing, que es como el baile específico del graffiti, que es pues la cosa de pintar los trenes, pintar los muros con spray de las ciudades, y incluso se incluyen otros como el beatboxing, etcétera. A eso se le llama cultura hip hop, que nació a finales de los 70s en Nueva York, en el Bronx, que era un lugar donde habían quitado todos los presupuestos del arte y música y todo eso, ¿verdad? Y la gente estaba como en una situación bien precaria y además era como gente afroamericanos juntados con gente puertorriqueña, con gente de otros lados del Caribe, de Latinoamérica. Esa olla ahí se mezcló y salió ese movimiento de respuesta. Aunque esta cultura comenzó en Nueva York, ahora está presente en todo el mundo y también en Centroamérica. El hip hop llegó a Centroamérica de diferentes maneras, mucho por la influencia también de la televisión, que ya en los 80 la televisión empezó en MTV, empezó la cultura de los videos de música, la inmigración de centroamericanos por la guerra de los países del norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, que llegaron a Los Ángeles y allá se armaron las maras y todo eso, al mismo tiempo también todo eso del hip hop está ahí envuelto. Es impresionante cómo se ha extendido el mundo entero y cualquier ciudad que uno va ve grafitis. Entonces, si usted llega a El Salvador, está lleno de grafitis, a pesar de que es un país peligroso para pintar. Guatemala, la zona 1, muchos lugares también se ven muchísimos grafitis. Hay muchos jóvenes involucrados en el movimiento de breakdance que viajan a lo largo de la región. Después de los festivales de Guatemala, Revolución Hip Hop en los inicios de los 2000, donde la escena se conoció centroamericana y empezó ya como a generarse un movimiento regional que antes no había. Era como cada país tenía su escenita underground de hip hop y cuando los festivales de Guatemala unieron y ahí es cuando empezamos a decir que ya hay un movimiento de hip hop centroamericano unido y conectado. Es importante comprender cómo la gente joven en la cultura hip hop participa de forma única en los debates de la sociedad, pronunciándose sobre los temas que más le preocupan. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Día hay música contra la policía abusiva, hablando de la corrupción del gobierno, hay raperas feministas que hablan de las mujeres, ¿verdad? Es el movimiento que se encarga de decir lo incómodo y de hablar los temas difíciles que casi ningún otro género ahora está haciendo de esa manera. Y además, pues el hip hop sí es como que la gente más de barrio se identifica y además tiene opciones, porque si usted no sirve para rapear, tal vez es bueno para pintar o tal vez es bueno para bailar. Entonces la gente se siente parte de un movimiento más allá que solo un género musical. La rebeldía de la gente joven de hoy no sigue necesariamente los mismos cauces que transitó la del siglo XX. Ilka Treminio nos recuerda que en los últimos años la juventud también siente atracción por discursos de derecha y nos da un ejemplo reciente de Costa Rica. Las personas jóvenes tienen más afinidad con los discursos políticos de la derecha radical o de la ultraderecha y por lo tanto nosotros encontramos que en el caso del 2018 las personas jóvenes fueron significativas estadísticamente en el triunfo del Partido Restauración Nacional, que lo hemos clasificado como un partido populista radical de derecha. Tenemos ante nosotros un cuadro complejo y contradictorio sobre el involucramiento de la gente joven en la transformación de Centroamérica, en el que encontramos 1. Una mayoría inclinada a la política del resentimiento, sensible a los discursos de extrema derecha. 2. Una minoría integrada por decenas de miles de personas perseguidas por la dictadura Ortega Murillo y que hoy sobrevive en el exilio, como mencionamos en el primer episodio de este podcast. 3. Pequeños círculos de la escena cultural muy activos en diferentes formas de resistencia en defensa de los derechos humanos y de la institucionalidad en peligro. Y 4. Jóvenes obligados a ser flexibles por carecer de la protección del estado de bienestar, obligados a arreglárselas solos. La reflexión de Ina Krauskopf inclina a pensar que la instantánea que nos dio Ilka Treminio al principio no es permanente, sino que responde a unas circunstancias muy específicas que pueden cambiar.
Ahora los jóvenes intervienen más bien como en movidas, o sea, lo que se ha visto en algunos países en los estallidos sociales. Y estas movidas son cuando se produce una oportunidad concreta de lograr una meta palpable. Esto también a diferencia de antes, que las metas eran de larguísimo plazo en circunstancia de que ahora una meta de larguísimo plazo nadie puede creer que la puede controlar en virtud de los grandes y rápidos cambios que se producen en el mundo. Entonces las metas ahora tienen que ser palpables y bastante inmediatas. Y eso hace que cuando existe un problema y se ve la posibilidad de incidir en ese problema, ahí sí los jóvenes de las más variadas orígenes, digamos, se pliegan al movimiento, que es una movida que va a durar mientras dure la lucha por esa meta. Entonces sí hay otra forma de incorporarse a tratar de influir en la sociedad. Juventudes rebeldes ayer, juventudes rebeldes hoy, juventudes rebeldes en la cultura, juventudes rebeldes en la política, juventudes rebeldes en búsqueda de un futuro mejor. Terminamos así un episodio más de Centroamérica, el presente y sus pasados. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram, porque subimos bibliografía para acompañar cada episodio y además pueden enviarnos consultas y sugerencias. Nos despedimos con el grupo salvadoreño Rompiendo el Silencio con su tema América del Centro. Gracias y hasta la próxima. Es el rap de la América del Centro, puños arriba si vives consciente, mentes vacías se creen presidente, rompiendo el silencio, la voz de la gente. Este es el rap de la América del Centro, puños arriba si vives consciente, mentes vacías se creen presidente, rompiendo el silencio, la voz de la gente. A un pueblo educado jamás lo manipulan, delta con el 12 no conocen de censuras, he visto al ser humano confiar más que en Dios en curas, que falsas amistades como invierno no perduran, muertes por buceros que conducen temerarios, el verde hoy es acero y el niño hoy es sicario, celular es necesario, tu cabeza desespera, he visto muchos cambios, partes de la nueva era. Este es el rap de la América del Centro, puños arriba si vives consciente, mentes vacías se creen presidente, rompiendo el silencio, la voz de la gente. Este es el rap de la América del Centro, puños arriba si vives consciente, mentes vacías se creen presidente, rompiendo el silencio, la voz de la gente. Yo sé que muchos quisieran decir estos renglones en el trabajo, en la calle o en los cantones, a ese jefe explotador de restaurante, y que las maquilas ya no sean denigrantes. Deja tu problema y tu aflicción, por estos minutos solo siente diversión. Las cuentas de los bancos siempre van a esperar, y al fin y al cabo el gobierno la va a pagar. Tercermundistas con 2 mundiales, como Diego les en contra y esa gente pesimista. Son egoístas todos esos transportistas, exigiendo subsidios siendo ellos capitalistas. La canasta básica hasta la coronía, solo en asfalto se gastan las alcaldías, pero así somos felices de la media hacia abajo, con frijoles, arroz y 2.15 de trabajo. Este es el rap de la América del Centro, puños arriba si vives consciente, mentes vacías se creen presidente, rompiendo el silencio, la voz de la gente. Este es el rap de la América del Centro, puños arriba si vives consciente, mentes vacías se creen presidente, rompiendo el silencio, la voz de la gente. Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Sol Acuña. Diseño sonoro y mezcla, Draxel Ramírez. Música original, Manuel Monestel. Arte visual, Karina S. García. Diseño gráfico, Francela Zamora. Asistencia de producción, Christopher Rodríguez y Ana Victoria Salas. Asesoría radiofónica, Mariana Rivera. Coordinación académica, Ileana de Alolio.